tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te explicaremos qué significa la ceniza y los signos más importantes de la Cuaresma. En nuestra sección infantil, el cuento La ofrenda. El padre Tomás se admiraba de la piedad del pequeño. Con cuánta devoción se acerca este niño al altar para presentar su ofrenda. Sin embargo, el padre no conocía al niño y solo veía las apariencias. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. No crean que he venido a abolir la ley. Y en el Santoral te hablaremos de Santa Bernardita Subirú. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ante una enfermedad hay dos actitudes. La primera es la de aquellas personas que solo buscan calmar las molestias o dolores que la enfermedad ocasiona. Para eso buscan medicamentos semejantes a la anestesia, que no quita el mal, pero quita el dolor. Este tipo de actitud no busca a fondo la solución de un problema o enfermedad, porque, aunque desaparece el dolor, no se cura la enfermedad. La segunda actitud, y es la positiva, busca no solo el cese del dolor, sino el cese de la enfermedad. Cuando el hombre peca, es como si tuviera una enfermedad. El pecado lleva anestesia, y por eso nos engaña, haciéndonos sentir que no hemos cometido nada malo. No solo anestesia, sino también da placer. Pero el pecado, cuando lo anestesiamos y pensamos que es algo placentero, nos puede llevar a una profunda muerte. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santoral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández, Salvador Romero y Bernardo Espadas. Amigas, amigos, espero que hayan pasado un maravilloso día del amor y la amistad y que sobre todo hayan expresado su agradecimiento a las personas que nos muestran su afecto, que nos tienen paciencia y tantos detalles. No es tan importante el regalo, claro. Si alguien pudo comprar algún regalito, algún detalle, una paletita, un chocolate, qué bueno. Pero lo más importante es hacerle sentir a la persona todo lo que le agradecemos, lo que le apreciamos. Comenzando por aquella gente que nos quiso desde antes de que naciéramos, es decir, nuestros propios padres. Y bueno, terminamos esta etapa. Si alguien no pudo celebrar el día de 14, pues hoy, día 15, ya es quincena. Algunos podrán celebrarlo de alguna manera muy particular. Y nos acercamos, ¿qué creen? Al miércoles de ceniza con el que comienza la Cuaresma. De esto estaremos hablando en el programa, pero por ahora, un saludo a todas las enfermitas y enfermitos. Tengan mucho ánimo, pónganse en las manos de Dios y sobre todo tengan la mejor actitud. Y también mis bendiciones y un saludo a quienes van transitando en este momento por las carreteras de México para que lleguen con bien a su destino y se sientan acompañados por este programa en este horario. Y si no lo pudieron escuchar en este horario, recuerden que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube para que lo escuchen cuantas veces quieran.
Y al final del programa les estaré dando también los teléfonos de la parroquia de San Cosme y San Damián para cualquier información. Pero por ahora nos vamos inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La ofrenda. Desde que Fernandito ingresó a las clases de catecismo, todos los domingos compraba un ramito de flores frescas para llevarlas a la iglesia. El padre Tomás se admiraba de la piedad del pequeño. Con cuánta devoción se acerca este niño al altar para presentar su ofrenda. Sin embargo, el padre no conocía al niño y solo veía las apariencias. Días después tuvo la oportunidad de saber un poco más de él cuando vio a una mujer llorosa en una de las bancas del templo. Con el deseo de ofrecerle su ayuda, se acercó a la mujer y le preguntó: ¿Puedo ayudarle en algo? Ella agradeció el ofrecimiento del sacerdote y, secándose las lágrimas, comenzó a contarle su pena. Soy la mamá de uno de los niños que viene al catecismo. Mi hijo se llama Fernandito. El padre Tomás se enteró en pocos minutos que el niño que parecía tan piadoso, en realidad era un niño muy desalmado, porque trataba muy mal a su hermano paralítico. Fernandito siempre rechaza a su hermano y se niega a jugar con él. Lo encierra en una bodega para que no lo vean sus amigos. Y cuando su hermano se atreve a pedirle algún favor, lo golpea para que no lo moleste. Padre, no sé qué hacer con él. El padre Tomás no podía creer lo que escuchaba. Comprendió la pena de aquella mujer y sabía que tenía que hacer algo. Tranquila. Le prometo que haré lo posible para que su hijo recapacite. Con aquellas palabras, la mujer se sintió mejor y regresó a su casa después de hacer una oración en la que pedía por la conversión de su pequeño. Cuando Fernandito asistió a la clase del catecismo, se encontró con una sorpresa. La clase no la darían las catequistas, sino el padre Tomás. El sacerdote tenía en sus manos una bolsa de sabrosos chocolates. Después de saludar a los niños, el padre les preguntó: ¿Les gustaría que les diera un chocolate? Todos los niños contestaron al unísono que sí. Entonces, el padre llenó la bolsa de chocolates con tierra. La sacudió un par de veces y comenzó a sacar los chocolates para repartirlos. Pero los niños no los quisieron porque estaban sucios. ¿Cómo vamos a recibir los chocolates si están sucios? Todos los niños estaban sorprendidos por lo que había hecho el padre Tomás y no lo entendían. El sacerdote fingió no enterarse de nada y tomó entre sus manos un ramo de frescas azucenas. Luego le preguntó a los niños: ¿Quieren que les regale una flor? ¡Sí! Todos los niños volvieron a contestar que sí. Entonces, ante la incredulidad de los niños, el sacerdote roció las flores con vinagre y luego se las ofreció. Ninguno de los niños las aceptó, porque su olor era muy desagradable. Los chiquillos de la clase pensaban que el padre Tomás se había vuelto loco, pero él les dijo: Se preguntarán por qué le puse tierra a unos sabrosos chocolates y vinagre a unas hermosas flores. La respuesta es fácil. Lo hice para darles la lección de hoy. Como los niños seguían sin entender, el padre Tomás les explicó que los chocolates eran sabrosos y las flores hermosas, pero que la tierra o el vinagre les habían quitado su valor. Luego les dijo: Los chocolates y las flores eran ofrendas agradables para ustedes, pero yo las eché a perder. Con este ejemplo quiero decirles que en muchas ocasiones los seres humanos le ofrecemos a Dios cosas muy buenas, pero las echamos a perder con nuestras actitudes. Después les puso algunos ejemplos. Cuando un niño le ofrece a Dios una generosa limosna para el arreglo de su templo, pero no obedece a sus padres, su ofrenda pierde su hermosura. Cuando una niña le ofrece a Dios el rezo del rosario,
pero roba a sus compañeros de clase, sus oraciones también pierden su hermosura. Cuando una persona le ofrece a Dios un maravilloso ramo de flores, pero trata mal a sus semejantes, es como si le estuviera ofreciendo las flores más feas del mundo. Fernandito se quedó asombrado con aquellas palabras y preguntó: ¿entonces una ofrenda bonita puede perder todo su valor? El padre Tomás le respondió contundentemente: Por supuesto que sí, porque a Dios no le interesan tanto las flores, las limosnas o las oraciones, sino más bien la actitud con la que se las ofrecemos. Algo grande y muy bello, con una mala actitud, se puede convertir en lo peor. En cambio, una ofrenda sencilla se puede hacer más grande con una buena actitud. Fernandito volvió a preguntar. ¿Y usted cómo sabe eso? El sacerdote abrió la Biblia y leyó el siguiente fragmento del Evangelio de San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Cuando el niño escuchó aquellas palabras, por primera vez se puso a reflexionar en el valor de su ofrenda. Yo solo me he preocupado por buscar las mejores flores para el altar, pero ahora sí que eso no era suficiente. Aquella misma noche, tuvo un sueño en el que se veía a sí mismo llevando el más hermoso arreglo de flores al altar. Pero en el momento en que se disponía a ofrecerlo, escuchaba una voz que le decía: llévate esas flores y regresa cuando tengas la mejor flor. Búscala en tu corazón. Ahora está marchita, pero tú podrás hacerla vivir. Cuando traigas esa flor, la recibiré como la mejor ofrenda. Cuando Fernandito despertó, comprendió lo que Dios le pedía, y a partir de ese momento, tuvo un cambio de actitud con su hermano. Creo que tendré que hacer mejor las cosas. El domingo siguiente llevó a su hermano a misa, y mientras dejaban su ofrenda de flores, Fernandito escuchó que Dios le decía: estas flores también son hermosas, pero la mejor flor es la de tu interior y ha vuelto a florecer. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37, y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. La primera parte del Evangelio nos enseña que Cristo no ha venido a abolir las leyes que ayudan al crecimiento humano y comunitario, sino, por el contrario, a darle más fuerza. Cumplir esas leyes es elegir libremente un camino hacia el bien. La segunda parte del Evangelio nos enseña que de nada sirve llevar ofrendas al altar si utilizamos en forma negativa nuestra libertad. Para que una ofrenda tenga valor ante Dios, tiene que ir acompañada del compromiso de vivir de acuerdo a los valores que Dios nos ha enseñado. La tercera parte del Evangelio indica que cuando uno se deja llevar por la lujuria, convierte la libertad en libertinaje y convierte lo que debería ser amor en un simple deseo sexual. Y así ve a la persona como si fuera un objeto para conseguir placer. Esto no solo hace daño a la persona que es vista así, sino también a quien ve así, porque está permitiendo que los valores del respeto y la dignidad se corrompan. En este punto, Cristo quiere hacernos entender que ni la mano ni los ojos son los culpables de nuestras malas acciones, sino nuestra mente y el corazón. De nada serviría arrancar los ojos o cortar la mano si no transformamos la mente y el corazón. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a utilizar sabiamente nuestra libertad para poder cumplir sus mandamientos y presentarle ofrendas que vayan acompañadas de nuestras buenas obras. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 15 de febrero se celebra a San Claudio de Colombier. En la Iglesia Católica hay 12 santos que se llaman Claudio y este es el más moderno. Tiene el honor de haber sido el director espiritual de la propagadora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María Alacoque. Nació cerca de Lyon, en Francia, en 1641. Fue admitido como jesuita en la ciudad de Aviñón. En 1675 fue nombrado superior del Colegio de los Jesuitas en Paray-de-Monial, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Ella se encontraba en un mar de dudas y no encontraba un director espiritual que lograra comprenderla. Más tarde escribió Santa Margarita: el padre Claudio vino a predicarnos un sermón, y mientras él hablaba, oí en mi corazón que Jesucristo me decía: he aquí al sacerdote que te he enviado. Gracias a San Claudio de la Colombier, esta mujer encontró ayuda para difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. San Claudio murió el 15 de febrero del año 1682. El 16 de febrero se festeja a San Macario el Viejo. Macario significa feliz, bienaventurado. Este santo nació en Egipto hacia el año 300. Decidió ser monje dedicando su vida a la oración, meditación y penitencia.
Se fue a vivir a un desierto de Egipto donde estuvo 60 años. Pronto tuvo muchos seguidores y el obispo de Egipto lo ordenó sacerdote para que pudiera celebrar la misa a sus numerosos discípulos, quienes le preguntaban por qué trataba tan duramente a su cuerpo. Él les respondía: si supieras las recompensas que se consiguen mortificando las pasiones del cuerpo, nunca te parecerían demasiadas las mortificaciones que se hacen para conservar la virtud. Este santo, San Macario el Viejo, murió a los 90 años como un gran maestro y un gran cristiano. El 17 de febrero se festeja a los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María: Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Eran 7 amigos comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia, que vivieron hacia el año 1233. Pertenecían a una asociación de admiradores y devotos de la Virgen María que había en Florencia, Italia. Entonces sintieron el llamado de Dios para vivir más profundamente su fe, viviendo en comunidad y haciendo oración por las necesidades del mundo. Como muchos santos que llegan a parecer locos para quienes no los comprenden, vendieron todo lo que tenían, repartieron el dinero a los pobres y se fueron a vivir a un monte llamado Cenario. Para tener un reglamento de vida decidieron seguir la regla o reglamento escrito por San Agustín. Algo característico de la comunidad que fundaron es propagar la devoción a la Virgen María y confiarle a ella todos sus planes y necesidades, y por esto decidieron llamarse Siervos de María o Servitas. El 17 de febrero también se celebra al beato Francisco Regis Clet, y para hablar de este santo, imagínense ustedes a un grupo de soldados conduciendo hacia las afueras de la ciudad de Hope, no lejos de Pekín, a un anciano de 72 años, mal vestido, encorvado y gastado, pero, eso sí, muy sonriente. Cuando llegaron al campo de los ajusticiados, ya no le quedaba otra opción al anciano que morir. El tormento, él lo sabía, sería doloroso porque en China morir estrangulado significaba morir 3 veces. Por esta razón, los cristianos le habían pagado a los verdugos para evitar que el suplicio fuera tan cruel con aquel pobre hombre. Y es que lo que hacían los chinos era hacer que la persona se asfixiara y cuando ya estaba a punto de morirse, le quitaban la soga, volvía a revivir y esto hasta 3 veces. Pero aunque los cristianos hicieron lo posible para que aquel hombre no sufriera, fue inútil. A Francisco Regis le quedaba un momento antes de que el verdugo le quitara la vida. En ese instante, Francisco Regis pudo recordar lo más importante de su vida. Moriría en China, pero había nacido en Francia. Recordó a sus padres, el tiempo de estudio en el seminario y su ordenación sacerdotal. También recordó sus años de profesor de teología, donde era llamado biblioteca ambulante, y su nombramiento de director de novicios. A su mente vino el momento en que dejó Francia para ir a misionar en China, en donde había 10.000 cristianos escondidos y refugiados en las montañas por causa de la persecución. Francisco guardaba en su mente el recuerdo de la necesidad de aquellos cristianos. Para todos ellos, solo había 3 sacerdotes, y a veces solo él. El anciano recordaba cómo caminaba de monte en monte disfrazado. En medio del peligro visitaba a grupos de cristianos que en 20 o 30 años no habían visto un sacerdote. En los días de descanso confesaba durante 9 o 10 horas seguidas y al final todavía conservaba su buen humor. Así había transcurrido su vida, predicando el evangelio, celebrando los sacramentos y en constante persecución. El gobernante mandarín había ofrecido 3.000 taels y la condecoración nacional de China a quien lo entregara vivo o muerto. Francisco tenía 70 años y tanta serenidad y coraje para decir que, de las cosas de este mundo, no deseaba más que un buen reloj de bolsillo, y eso para saborear las horas en que enseñaba el evangelio. Ahora Francisco Regis Clet sonreía mientras esperaba la orden para que el verdugo apretara definitivamente su garganta. El mandarín dio la señal. El verdugo le apretó por 3ª vez la garganta. Sin miedo, hasta el fin. Francisco Regis Clet parecía sonreír. Así murió. El 18 de febrero se celebra a Santa Bernardita Soubirous. Se trata de la niña a quien se apareció la Virgen en Lourdes. Nació en Lourdes, Francia, en 1844. Hija de padres supremamente pobres, y en el bautismo le pusieron por nombre María Bernarda, pero todos la llamaban Bernardita. Era la mayor de varios hermanos, sus padres vivían en un sótano húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio recoger la basura del hospital. La niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentación suficiente y del estado lamentable pobre de la habitación donde moraba.
En los primeros años sufrió la enfermedad de cólera que la dejó sumamente debilitada. A causa también del clima terriblemente frío en invierno en aquella región, Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma, que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración. Esta enfermedad la acompañó y atormentó toda su vida. Al final de su existencia sufrió también de tuberculosis. Desde el 11 de febrero de 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Virgen se le apareció 18 veces. Después de esta experiencia, y para aislarse de miles de curiosos que la buscaban, Bernardita pidió ser admitida en la comunidad de Hijas de la Caridad de Nevers, en Francia. Bueno, y yo aprovecho para comentarles que durante mis estudios en Europa estuve precisamente hospedado en esa casa. En ese lugar se puede observar dentro de una caja de cristal el cuerpo incorrupta de la santa, exactamente debajo del altar. Pareciera que estuviera dormida porque su piel es suave aún. En aquel lugar, Bernardita duró 15 años de religiosa. Los primeros 6 estuvo trabajando de enfermera y sacristana. Los otros 9 padeció noche y día de terribles enfermedades, el asma y la tuberculosis. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero desde aquel día en que fue a visitar la gruta por última vez para irse de religiosa, jamás volvió por allí. Murió a la edad de 35 años y se cumplían las palabras que le había dicho la Virgen. En esta vida sufrirás mucho, pero yo te daré la felicidad plena en la vida eterna. A veces pensamos que los santos no sufren, pero es al contrario. Los santos nos enseñan a entender el sufrimiento, darle sentido y ofrecerlo todo por el bien de los demás. El 19 de febrero se recuerda a San Gaspar de Búfalo. Gaspar significa el que administra tesoros. Fue fundador de los misioneros de la Preciosa Sangre. Nació en Roma en 1786. Fue ordenado sacerdote en 1808. Al año siguiente, Napoleón puso preso al sumo pontífice Pío VII y entonces el padre Gaspar y todos los sacerdotes que permanecieron fieles al Papa fueron desterrados. En 1814, al ser derrotado Napoleón, el Papa fue liberado y pudo volver a Roma, y junto con él regresó el padre Gaspar. Como Roma había estado varios años casi sin sacerdotes, había muchísimo trabajo. Para resolver el problema, el padre Gaspar fundó una comunidad religiosa, los Misioneros de la Preciosa Sangre. Él quería que las casas de su nueva comunidad se fundaran en los barrios más pobres, más abandonados y más pervertidos de cada ciudad. Y por eso empezó por la ciudad de Nápoles, que en ese tiempo era una verdadera guarida de bandidos, donde nadie tenía la vida segura, y continuó en muchos otros lugares. Murió en Roma en 1836. Este santo nos enseña la importancia de sembrar puntos de fe en los lugares más difíciles. El 20 de febrero se celebra a Santa Francisca Javier Cabrini, la primera ciudadana norteamericana declarada santa. Esta mujer nació en Italia en 1850, pero después de viajar a Estados Unidos se hizo norteamericana. ¿Y por qué dejó su país? Bueno, hay que aclarar, amigos, que ella ya había fundado en Italia en 1917 a las Misioneras del Sagrado Corazón, y por eso el arzobispo de Nueva York le pidió personalmente que enviara a sus religiosas a Estados Unidos para que enseñaran la fe a los inmigrantes. Aunque ella deseaba enviar a sus misioneras al Extremo Oriente, a China, cambió de opinión cuando el Papa León XIII le dijo no a Oriente, sino a Occidente. Así, el 31 de marzo de 1889, Santa Francisca llegó con 6 de sus religiosas a Nueva York. A ese lugar habían llegado en esos años 50,000 italianos. La mayoría de ellos no sabían ni siquiera los 10 mandamientos, y solo 1,200 iban a misa los domingos. ¿Y cómo le hizo para enseñar a tanta gente? Pues con esfuerzo y constancia, ya que la comunidad que empezó solo con ella y 7 hermanas, pronto contó con 1,000 religiosas que enseñaban en escuelas gratuitas y orfanatos, atendían en hospitales y hacían muchas otras obras de caridad. Y hasta los presos de la peor cárcel de Estados Unidos, la cárcel de Sing Sing, proclamaban a Francisca Javier su bienhechora. En ese ejemplo, amigos, podemos ver cómo cosas pequeñas pueden en realidad cambiar al mundo. El 20 de febrero también se celebra a un santo que murió en la guillotina, el beato Noel Pinot. Pero para entender, amigos, por qué lo decapitaron, tenemos que hablar sobre la situación de Francia en ese tiempo. Después de la Revolución Francesa, el 12 de julio de 1791, se acordó en París la Constitución Civil que tenía tintes anticlericales. El padre Pinot en un sermón criticó fuertemente esta constitución, por lo que de inmediato fue denunciado a las autoridades. El 5 de marzo fue hecho preso y aunque 7 días después se le dio la libertad, se le prohibió que ejerciera su profesión de sacerdote.
Pero él no acató esta prohibición y siguió celebrando valientemente, en secreto, la Santa Misa y administrando los sacramentos. Sabía que si lo sorprendían tendría pena de muerte, pero eso no le importó. Lamentablemente, la noche del 9 de febrero de 1794, el padre Pinot se preparaba en una lejana hacienda para celebrar la misa cuando irrumpió la guardia para revisar el lugar. El padre Pinot se escondió lo más rápido posible en una caja, pero los guardias la abrieron y como lo descubrieron vestido con los ornamentos para celebrar la misa, inmediatamente lo tomaron preso y lo condenaron a muerte. Así subió el padre Pinot al patíbulo, vestido con alba sacerdotal para morir decapitado en la guillotina. El 21 de febrero se celebra a San Pedro Damián. Damián significa el que doma su cuerpo o domador de sí mismo. Fue cardenal y obispo de Ostia. Se dedicó a combatir dos problemas graves de su tiempo en el que algunos sacerdotes habían caído: el incumplimiento del celibato y la simonía. El nombre de simonía se tomó del nombre de Simón el Mago, un tipo que le propuso a San Pedro Apóstol que le vendiera el poder de hacer milagros. Desde entonces se llama simonía al vicio de querer llegar a los altos puestos de la iglesia, comprando el cargo con dinero y no mereciéndolo con el buen comportamiento. San Pedro Damián murió en 1072. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El próximo miércoles es miércoles de ceniza y hoy dedicamos esta sección para responder a sus preguntas sobre la importancia de la Cuaresma, el significado de la ceniza y otras cosas relacionadas con el tema. Comenzamos diciendo que la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, que es la fiesta más importante de la Iglesia, en la que celebramos la resurrección de Cristo. Pero para que este tema sea más fácil de comprender, utilizaremos el método de preguntas y respuestas, utilizando las que ustedes, amable público, nos han enviado. Así es, Padre José, y comenzamos con la primera pregunta. ¿Desde cuándo existe la Cuaresma? Casi desde los inicios del cristianismo. En un principio el tiempo de preparación tuvo variantes, pero finalmente quedó en 40 días. Y otra pregunta que podría surgir, ¿por qué 40 días? Bueno, pues porque en la Biblia el número 40 significa tiempo de preparación. Así lo podemos ver, por ejemplo, en los 40 días del diluvio, los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto y sobre todo los 40 días que Cristo estuvo en el desierto antes de comenzar a predicar. Así que el número 40 nos recuerda que estamos en un tiempo de preparación para algo importante. Y del número 40 se derivó el nombre Cuaresma. Y una pregunta también que es muy importante, ¿por qué la Cuaresma se mueve de fecha y no tiene una fecha fija? Bueno, pues ni la Pascua ni la Cuaresma tienen fecha fija. La Pascua o Resurrección de Cristo están relacionadas con el calendario agrícola y la primavera. Para calcular su celebración se toma en cuenta al sol y a la luna. La Pascua se celebra el domingo de la primera luna llena de primavera. Una vez encontrada la fecha de Pascua, se cuenta hacia atrás 40 días. Sin contar los domingos, y así se encuentra la fecha del inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Así que amigos, ¿por qué varía este tiempo de Cuaresma? Recuerden, porque la Pascua se celebra la primera luna llena de primavera y esto es lo que hace que las cosas vayan teniendo forma. Cuento la luna primera llena de primavera, 40 días hacia atrás, como dijiste muy bien, Bernardo, sin contar los domingos, y así llegué al miércoles de ceniza. La siguiente pregunta ¿es suficiente con ponerse ceniza en la cabeza para cumplir con la Cuaresma? No es suficiente. La ceniza es un signo de compromiso de ser mejor y dejar atrás lo malo. Concretamente, ¿qué dice la Biblia sobre la ceniza? Miren, el libro de Jonás nos dice que las personas que estaban arrepentidas por sus pecados colocaban su rostro cerca de la tierra, se ponían ceniza en la cabeza e incluso solían utilizar una vestimenta burda llamada sayal. Por eso la ceniza, de acuerdo a este libro de Jonás, significa que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Es un signo de compromiso, de cambio y de conversión.
Además significa que haremos el esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo por mejorar. Así que te quede muy claro, la ceniza nos ayuda a recordar que sin Dios el ser humano es como el polvo. Por eso al recibirlo escuchamos la frase, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Afortunadamente, quien está cerca de Dios deja de ser simple polvo y tiene la vida eterna. La ceniza nos ayuda a decirles a los demás que Cristo padeció y murió por nosotros y que por eso también nosotros intentamos vivir sirviendo a quienes nos rodean, entregando la vida por ellos, y si así lo hacemos, seguramente resucitaremos también como Cristo lo hizo. También se puede decir, al momento de recibir la ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esta siguiente pregunta yo la hacía de pequeño a mi mamá. ¿De dónde se trae la ceniza, mamá? ¿Hay fábricas de ceniza? Y bueno, la respuesta es que no. No hay fábricas de ceniza ni tampoco se vende en las tiendas. La ceniza se prepara en cada parroquia quemando las palmas del Domingo de Ramos del año pasado. También se pueden quemar estampas deterioradas e incluso la ropita del Niño Dios que ya no se va a utilizar. Cada sacerdote quema con mucho respeto esos elementos, luego aplasta muy bien lo que quemó para que quede convertido en polvo, y después de eso se cuela para que solo quede el polvito muy finito, sin pajitas o basuritas. El miércoles de ceniza, antes de usar la ceniza, el sacerdote la bendice. Yo creo que más correctamente se cierne, porque colar es como cuando lleva algo de líquido, ¿no? En cambio cernir, ahí nos imaginamos a las mamás cerniendo la harina para hacer los pasteles, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta, Bernardo. ¿Y por qué se queman las estampitas y la ropita del niño Jesús? Pues porque todos los objetos devocionales que fueron bendecidos no se pueden tirar a la basura así como así, se deben tratar con mucho respeto. Por eso cuando una estampita se rompió, se dobló, se ensució o simplemente se deterioró, ya no representa dignamente a Dios, a la Virgen o a los santos. Si es una obra de arte se debe restaurar, pero si es una simple estampita o ropa que sirvió para vestir santos y ya no se va a utilizar, se debe quemar y luego sus cenizas se colocan en la tierra. Esto me recuerda a una persona que tenía una Virgen de Guadalupe en su cartera, pero toda llena de mole y de manteca. Pues ya la pobre Virgen de Guadalupe pues olía más a otra cosa que a santidad, ¿no? ¿Cuál es el color propio de la Cuaresma? Una muy buena pregunta, Padre José. Amigos, otro signo de la Cuaresma es el color morado. Ese color significa preparación, transformación y penitencia. Por eso en las misas lo utilizan todos los sacerdotes, incluso el Papa. La Sagrada Escritura menciona: aunque mis pecados sean como el morado, tú los volverás más blancos que la nieve. La Cuaresma utiliza el color púrpura o morado para decirnos que con el arrepentimiento, la penitencia y la gracia de Dios podremos purificar nuestra vida y convertirla de púrpura a blanco. Por esta razón, durante la Pascua, la liturgia utilizará el color blanco. Otra pregunta ¿es cierto que durante la Cuaresma se suprimen algunos cantos? Si tú piensas eso, pues estás en lo correcto. Durante la Cuaresma se suprimen 2 cantos festivos en la celebración de la Santa Misa. El Gloria, que volverá a entonarse hasta la vigilia de Pascua, y también se suprime el canto de Aleluya, que ordinariamente se canta antes de la lectura del Evangelio. En lugar del canto de Aleluya, se canta Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y para qué se suprimen esos cantos durante la Cuaresma? Simplemente para hacernos entender que la Cuaresma es un tiempo de preparación que nos lleva a una gran fiesta, la Pascua. Los cantos del Gloria y el Aleluya se vuelven a cantar en la celebración de la resurrección de Cristo. Y si se suprimen algunos cantos, pues eso mismo se debe hacer con los adornos y las flores. No es que se prohíban las flores, pero se pide sobriedad y austeridad en la ornamentación. Durante este tiempo de Cuaresma, los altares deberían tener un número reducido de flores y ornamentos para indicar que estamos en un tiempo de preparación, no tiempo de fiesta, tiempo de preparación a la gran fiesta de la Pascua. Y deje explicarle que antes, por esta razón, nadie se casaba o hacía fiestas como bautismos o 15 años durante la Cuaresma, porque las iglesias no podían tener flores. Actualmente, con tantas peticiones de celebraciones de este tipo, bueno, se acepta hacerlas, pero al terminar la ceremonia de 15 años, primera comunión o matrimonio, inmediatamente se deben quitar las flores o adornos y dejar la iglesia en una forma sencilla y austera. ¿Es cierto que durante la Cuaresma tenemos la obligación de comer pescados y mariscos? Las personas no somos mejores simplemente por comer pescado o dejar de comer carne.
Amigos, entonces, ¿por qué se comía pescado en la Cuaresma? Lo vamos a explicar un poco más ampliamente. La Cuaresma tiene como características el ayuno y la abstinencia. ¿Pero qué es el ayuno, Raúl? El ayuno se entiende como una comida fuerte al día y 2 muy sencillas. Y pongan mucha atención, amigos. Solo hay 2 días obligatorios de ayuno. Y 2 días nada más. Es correcto, padre, para que la gente salga del error, porque muchos están en ello. Y esos días son el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Bernardo, ¿el ayuno es obligatorio para todas las personas, para todas las edades? No, padre. El ayuno es obligatorio para las personas que tienen más de 18 años y menos de 60. No están obligados a ayunar las personas enfermas o las que tienen una dieta especial. O sea que yo ya me pasé de ese tiempo, ya no estoy obligado, aunque bueno, si deseo hacerlo, puedo unirme a esta intención de muchas personas. ¿Qué es la vigilia? Vigilia es comer pescado. Miren, la Iglesia invita a los fieles a que los viernes, por ser el día de la muerte de Cristo, nos alimentemos en forma austera y nos abstengamos de comer carnes rojas. Y aquí viene lo del pescado. Pensemos que en los tiempos antiguos todas las poblaciones estaban muy cerca de ríos, lagos o lagunas. Esto permitía que los pobres, que no tenían un terreno para sembrar o animalitos que domesticar, que los pobres tuvieran que comer. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, no tenían animales para criar ni tampoco campos que sembrar, pero podían acercarse a las aguas y pescar. Por esa razón se consideraba al pescado como el alimento de los pobres. Durante la Cuaresma, la Iglesia no invita a comer pescado, sino a alimentarse en forma sencilla. No se trata de que comamos cosas que no nos gusten, porque hay muchas cosas a base de pescado, huevo o vegetales que son muy sabrosas. ¿Y para qué pide la Iglesia que comamos en forma sencilla o como los pobres? Porque al comer cosas menos costosas podemos ahorrar un poquito y ese poquito que ahorramos debemos dárselo a los pobres. Así, la abstinencia de cosas costosas nos permite ayudar a los necesitados. Y aquí puede surgir una pregunta interesante. ¿A partir de qué edad obliga la abstinencia? Y él va a decir a lo mejor la misma del ayuno. ¿Cuál era la del ayuno? De 18 a 60. ¿Y la abstinencia será igual? No, padre, no es igual. La abstinencia obliga a partir de los 14 años, aunque es conveniente invitar a los niños a participar de ella. ¿Ya oyeron? Porque alguien va a decir, mamá, yo tengo 8, yo tengo 7 y quiero comer carne. Bueno, yo creo que hay que invitar a que los niños también sean solidarios, ¿no? Así es, padre. Las personas enfermas, eso sí, ellas están exentas de ayuno y abstinencia. Bernardo, ¿la abstinencia o vigilia se puede cambiar por otras cosas? Como diría el buen Chabelo, ¿se puede catafixiar? Así es, padre. La abstinencia de carne se puede cambiar por cosas como dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, dejar de ver algún programa de televisión, para platicar con los hijos, hacer una buena obra a favor de los necesitados, leer la Biblia, etcétera. Y recuerden que comer pescado o mariscos muy caros no es cumplir con la vigilia. Así es. Y bueno, a lo mejor algo que sería más difícil que dejar de comer carne. A ver, es la hora de comida. Dejen su tablet, dejen su iPhone apagado y vamos a platicar en familia. Bien, pues ya hablamos sobre la importancia del ayuno y la abstinencia, pero falta hablar de otra característica muy importante de la Cuaresma, y esa es la oración. El diálogo con Dios, porque mediante la oración el espíritu crece y se transforma, y durante el tiempo de la Cuaresma la Iglesia nos propone una oración especial que es el Via Crucis de los viernes, una práctica netamente cuaresmal que puede sustituir el rosario. Y para concluir esta parte, terminamos mencionando otras características importantes de la Cuaresma. Así es, Padre José, en este tiempo de Cuaresma no puede faltar la reflexión. Momentos de silencio o meditación a solas ante el Santísimo Sacramento o en un retiro. Una buena opción son los llamados ejercicios espirituales, en los que se invita a los fieles a una reflexión profunda, a un análisis de la propia vida y a un examen de conciencia. Y otras características de la Cuaresma son el arrepentimiento, la penitencia y el perdón. Por eso se invita a los fieles al sacramento de la reconciliación. Y siempre recordamos que durante este tiempo los obispos conceden una gracia especial a todos los sacerdotes para que puedan absolver los pecados que ordinariamente solo pueden absolver los obispos o los sacerdotes penitenciarios, como por ejemplo el aborto. Yo me acuerdo que cuando era niño entraba a la iglesia y de repente veía
todas las imágenes cubiertas de color morado. Por eso, una última pregunta. ¿Es obligatorio tapar todas las imágenes de la iglesia con telas de color morado, Bernardo? Bueno, para responderles, les decimos que las imágenes son hermosas y tienen la finalidad pedagógica de acercarnos a Dios, pero para que durante la Cuaresma no haya nada que nos distraiga, era costumbre taparlas todas para que nuestra mente se concentrara en lo que nos pide la Cuaresma, y además como una especie de austeridad y penitencia. Si se quitaron algunos cantos y las flores, también el retirar o tapar las imágenes tenía este sentido. Por eso mismo el Viernes Santo, la cruz entra a la iglesia tapada y se va descubriendo poco a poquito para volver a causar admiración. Pero tapar o no tapar las imágenes se ha vuelto algo opcional. Pero miren, para que entiendan mejor esto de tapar y destapar, es como cuando usted deja de ver a su esposa durante 15 días o 3 semanas o un mes porque tuvo algún problema y regresa y la va a ver más despampanante que nunca. Es como si usted también, papá o mamá, está harto de sus chiquillos, pero de repente se le pierde uno y lo vuelve a encontrar después de un tiempo. ¿Cómo lo va a encontrar? Maravilloso. Así que por esta razón el tapar las imágenes para volverlas a descubrir en una forma increíble. Esperamos que con estas ideas todos nuestros radioescuchas puedan vivir mejor el tiempo de Cuaresma. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como se los dije al principio, les doy el contacto de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, que tiene 2 teléfonos que funcionan también como WhatsApp de lunes a domingo, es decir, todos los días, pero eso sí, de las 9 de la mañana a las 7:30 de la noche. A las 3 de la mañana, 5, no creo que les vayan a contestar, así que anoten los horarios. Teléfonos 55-66-77-44. Lo repito, 55-66-77-44 y también el 55-5705-5939. 55-5705-5939. Y si usted ya probó el extracto de agave Mimex y tiene una mejor digestión, claro que lo va a recomendar. Y tiene como que le funciona mejor la memoria, claro que lo va a recomendar. Y si está en un proceso de quimioterapia o radioterapia y no se le está cayendo el cabello y tiene fuerza, claro que lo va a recomendar, como yo lo recomiendo todos los días. Es una gran bendición alimentarse con este extracto de agave que nos mantiene siempre de la mejor manera y nos evita también caer en la enfermedad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.